Gracias, Jennifer. Una pena no haberte podido acompañar hoy en el noticiero, en esta etapa de reencuentro nuestro, pero bueno, estaba cumpliendo con un compromiso y una sorpresa que les tenemos para los próximos días en el canal. Pero bueno, comenzamos este cara a cara con un tema sumamente importante. Estamos 9 de diciembre, en menos de una semana, el 15 es la fecha límite para aprobar las facultades tributarias que el Ejecutivo le ha solicitado al Congreso. Hay que recordar que todos los gobiernos, por ponerlo en plural, han tenido facultades tributarias. Me parece que el de Francisco Sagasti no, por evidentes razones, ¿no? Y prioridades de un gobierno de transición, pero todos los demás gobiernos han recibido facultades tributarias en los últimos años. Lo recordábamos, de hecho, hace poco con el ministro de Economía, Pedro Franque, en estos estudios. Y por supuesto, ahora entramos a esta etapa final de una reforma tributaria que tiene pues un carácter integral. Hoy se han dado noticias al respecto. La Comisión pues, de Expertos Internacionales ha analizado y ha entregado los resultados de este análisis, que es bastante interesante y que vamos, entre otros puntos, a comentar con el viceministro de Economía, Alex Contreras Miranda, que nos acompaña esta noche en nuestros estudios. Viceministro, un gusto recibirlo en TV Perú. ¿Cómo está? Igualmente, Enrique, muchas gracias por esta entrevista. Quiero empezar saludando a toda tu teleaudiencia. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, como le decía, la fecha límite es el 15, pero comentemos un poco esta evaluación que han hecho expertos internacionales, que entiendo incluye también lo del Fondo Monetario Internacional, que estaba asistiendo al MEF en lo que tiene que ver con el tema minero. Pero, a ver, según lo que se ha distribuido hoy, lo que se concluye es que en el caso de rentas de trabajo, la reforma tributaria alcanzaría solo al 0.25% de la población de altos ingresos, o sea, menos del 0.3%. Y en el caso de las rentas de capital, estoy hablando pues de los puntos que han generado alguna controversia o preocupación, en realidad llegaría solamente al 1% de mayores ingresos. Además, el Fondo Monetario ha señalado que habría efectivamente algún espacio para poder modificar el régimen minero en términos, ¿no?, de aprovechar esta nueva temporada de precios altos. Entonces, es, digamos, una evaluación auspiciosa la que se hace. Cuéntenos, por favor, cómo han recibido este análisis. Efectivamente, Enrique, ya el MEF lo había anunciado previamente. Nosotros veíamos que había espacio para ajustar las tasas, había espacio para hacer del sistema tributario un sistema más equitativo, más justo, y esta evidencia internacional que ha señalado así lo demuestra, que esta reforma, contrariamente a lo que se ha dicho, no va a afectar a la mayoría de los peruanos. El 99,8% aproximadamente de peruanos no va a pagar más impuestos, y más bien está dirigido a los tramos de ingresos más altos, en donde también estos ajustes tributarios que se están proponiendo básicamente son ajustes pequeños, que no van y sumamente técnicos, ¿no? En general, esta es una reforma integral, son más de 40 medidas, de las cuales solamente 4 implican aumentos en algún tipo de tasa, ¿no? Nosotros somos conscientes de que debemos tener un sector minero competitivo, seguir generando incentivos para la inversión, y lo que ha dicho el Fondo Monetario es muy importante, ¿no? Que hay espacio para hacer ajustes sin afectar la competitividad del país. Ahora, ¿cuál es la ruta de lo que queda, por supuesto, de la reforma? Estamos hablando de 6 días, como yo señalaba. Esto está en comisión y esto tiene que pasar por comisión, votarse y luego pasar al Pleno. ¿Qué es lo que se vota en la comisión? Es un dictamen donde ustedes han, por supuesto, alcanzado una propuesta de reforma que, como digo, es bastante amplia y seguramente se van a tocar estos puntos. La idea es que se apruebe tal como está, o puede ser modificada en la comisión, puede ser modificada en el Pleno. El objetivo es hacer una reforma integral. Entonces, nosotros apuntamos a que se aprueben todas las medidas, porque cada medida tiene un objetivo particular que en su conjunto va a permitir generar ingresos que, como se ha dicho, van a estar orientados a mejor salud, mejor educación, conectividad, competitividad agraria. Entonces, estamos haciendo el esfuerzo esta semana y la próxima para coordinar con los equipos técnicos de las comisiones, de forma que pueda ser un dictamen favorable para esta propuesta, que es una propuesta que va más allá de la reforma tributaria. Es una propuesta que tiene 3 ejes. Uno, por un lado, buscamos reactivar la economía. Hay incentivos interesantes para la inversión privada. Buscamos promover la competitividad del sistema financiero, generar más competencia, y el tercer bloque es lo que ha señalado, la reforma tributaria. Entonces, para nosotros, evidentemente,
hemos estado reunidos en las últimas 2 semanas y nuestro objetivo es que se pueda aprobar todo el plan, porque es un plan que va a ayudar a que el Perú al menos se acerque al promedio de la región. El Perú se ha caracterizado por tener una de las presiones tributarias más bajas de la región y yo diría del mundo, ¿no? Entonces con esto buscamos corregir estas deficiencias y de las 40 medidas tributarias que has mencionado, el gran conjunto de estas apunta a ampliar la base tributaria, a generar incentivos para evitar la elusión, la evasión. Entonces es una reforma integral, como lo ha señalado, completa y aspiramos que el Congreso la pueda aprobar, porque creemos que es muy importante para el país. Ahora, hay una parte importante que es, como usted señala, el tema de la evasión, elusión, porque acá estamos tocando efectivamente lo que se mueve en tasas es muy poquito, Sí. ¿no? Entonces tienes evasión y ilusión que ya sabemos a qué niveles llegan en el caso del IGB, el 50% más, etcétera. Y esto está vinculado con herramientas, por decirlo de alguna manera, con darle dientes a la SUNAT, está vinculado no solamente con capacidades de fiscalización, sino con un mejor uso de la tecnología. Eso probablemente es, digamos, el grueso cuando hablamos en términos recaudatorios, precisamente para poder superar este magro 14% de presión tributaria que tenemos sobre el PBI. Sí, el gran componente de esta reforma tributaria que está dentro del pedido de facultades apunta a eso, a reducir la evasión, la elusión, los incentivos a no pagar impuestos. Entonces es una combinación que va desde modificaciones en el Código Tributario hasta darle las herramientas a la SUNAT para que pueda ser más efectiva. Y hay un gran componente importante de incentivos a las empresas. Por eso nosotros estamos proponiendo una reforma del régimen tributario, simplificar los 4 regímenes existentes a uno solo o a 2, uno focalizado en las pymes y otro que sea de carácter general, que le genere incentivos sobre todo a las pequeñas empresas a declarar sus trabajadores, a invertir también. Hay un sistema de depreciación acelerada, muy acelerada, que estamos proponiendo para las empresas más pequeñas y sobre todo esto con el objetivo, o la SUNAT tiene las herramientas para que esto se pueda hacer de manera automática, reduciendo los costos que tienen las empresas, por ejemplo, para contratar un contador, ¿no? Entonces es una reforma desde varias perspectivas positiva para el país. Ahora, pero usted acaba de tocar otro punto, que es el tema del exceso de Litigiosidad, Litigiosidad. efectivamente. ¿No? Que tiene que ver mucho con estas deudas grandísimas, pendientes y qué sé yo, y la idea es que esto no se reproduzca en el futuro. ¿Por dónde va esa parte Claro, para reducir los litigios? A veces en el Código Tributario hay el incentivo, sobre todo para empresas de gran tamaño, a ir primero al Tribunal Fiscal, luego al Poder Judicial y prolongar el pago de deudas, ¿no? A pesar de que generalmente la SUNAT gana en digamos, en las etapas previas, ¿no? Y ese incentivo es perverso porque lo que haces es prolongar el pago de algo que deberías pagar, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es justamente generar condiciones para definir en qué caso sí una empresa debería apelar y seguir la ruta correspondiente, ¿no? Esa es una reforma importante también que va a evitar que se acumulen deudas de miles de millones que todavía están en litigio y que tienen todavía un proceso por definirse. ¿Qué pasa con el tema minero? ¿Qué pasa con el tema minero? Porque efectivamente el Fondo Monetario señala que habría un pequeño espacio, por supuesto los mineros dicen es muy acotado ese espacio o no existe. ¿Hacia dónde apuntaría finalmente? Mira, tenemos un buen régimen fiscal minero. Lo que queremos es perfeccionar este régimen de forma que si una empresa minera tiene una utilidad operativa muy alta, pueda pagar tasas un poquito más altas de las que actualmente paga. Hay un esquema progresivo que quien gana más, paga más, pero justamente queremos identificar ese tramo a partir del cual podríamos hacer pequeños ajustes en las tasas, llamémosle tasas marginales o adicionales, de forma que podamos recaudar Pero ingresos manteniendo adicionales. la estructura del 2011 básicamente. Manteniendo la estructura de 2011, un régimen basado en la utilidad operativa, no basado en las ventas. Ajá. Es algo que ha funcionado, nos ha ayudado a incrementar la recaudación, pero creemos que sí hay espacio para hacer estos ajustes y el Fondo Monetario es claro. Con los ajustes que estamos proponiendo no estamos afectando la competitividad porque
uno de los elementos más importantes que tiene el Perú en sus ciclos, en su dinámica, es la inversión minera. Entonces, queremos hacer cambios, pero cambios que no afecten a la competitividad. Y por eso es que pedimos el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que es una entidad que tiene la información de todos los países del mundo, ¿no? Entonces, eso nos permitía tener esa visión global, de forma que los ajustes que podamos proponer no sean, pues, no afecten a la competitividad del país. Bien, ahora, volviendo al tema, es complicado el debate tributario en el Perú precisamente por esa gran masa de economía informal. Entonces usted nos dice que uno de los objetivos es efectivamente abrir, ¿no? La cancha, ¿no? Anchar la base tributaria. Sí. Y la queja usual del formal es, a mí me dan con todo porque soy formal, ¿no? Y mira tú qué pasa. Entonces, bueno, se supone que se va a cumplir con el objetivo de anchar la base. Y de hecho ahí hay otro debate, porque estábamos hablando hace algunos días con el representante del Grupo de Justicia Fiscal, del Consejo de Justicia Fiscal, y claro, él decía, pero de todas maneras dentro de los informales tienes una gran cantidad, la mayoría que no va a pagar impuestos. Hay sin duda, pues probablemente un 25%, un poco menos, que sí debería pagar impuestos, pero tienes un 75-80% que no. Y el formal dice, a mí me castigan demasiado. Y el tema de los alquileres ha generado también mucha discusión. Ahí nos estaban diciendo que esto va a, básicamente, y usted dice, en poca medida afectar, pero sobre todo al 1% de la población. Cuando hablamos de lo que podríamos llamar esta clase media alta, si se quiere, en el Perú, ¿qué va a pasar con el tema de los alquileres? ¿Cómo es? Porque eso interesa mucho a un segmento de la población. Sí, por supuesto. Lo que estamos planteando es para que aquellas personas que solamente tienen como ingreso rentas de alquiler, hasta cierto tramo no paguen, y a partir de ciertos ingresos puedan pagar de manera progresiva. Escalonada. Entonces, en realidad, un gran porcentaje de personas que solamente viven de sus rentas de alquiler probablemente no paguen impuestos, no paguen más impuestos. ¿Y cuánto va a afectar a quienes no solamente viven de su alquiler, que tienen en el alquiler un ingreso? Eso va a depender de las escalas que estamos definiendo, pero o sea, podrían ir 5, 10, 15 e ir incrementándose dependiendo de los ingresos de las personas, ¿no? ¿Cómo están las conversaciones, viceministro, en el Congreso? ¿Qué cosa dicen las bancadas, los líderes políticos? ¿Cuál ha sido el grado de interlocución para precisamente que haya, como se dice, una socialización, una aceptación entre los actores políticos de esta reforma? Mira, yo he visto mucha apertura, he visto el convencimiento de que esta reforma tributaria es necesaria. Evidentemente, este es un tema muy especializado, entonces nos ha requerido de muchas reuniones para explicarle los alcances y desmitificar algunas cosas que se han dicho, ¿no? Que esta reforma va a afectar a todos. En realidad es una reforma diferente, orientada a resolver los problemas estructurales que han estado postergados por muchos años, como por ejemplo la ampliación de la base tributaria. Entonces, yo confío en que el Congreso nos va a dar las facultades y estamos todavía en ese proceso hasta que se someta a decisión del Pleno. Nosotros estamos buscando darles toda la información y explicarles de la necesidad y de la importancia. Pero en general el entorno que hemos visto de tanto de la Comisión de Economía como la Comisión de Constitución es de mucha apertura, de mucho interés. Los técnicos y bueno, hemos estado reunidos varias veces con ellos, entonces esperamos que nos puedan dar el soporte a esta reforma. Serán días intensos entonces. Definitivamente. Allí también un argumento que suele venir del sector privado, del sector formal, es no se centra precisamente en esa evidencia que es que el Perú es uno de los países que recauda menos en el mundo, como usted señala. Estamos como 5 puntos debajo del promedio latinoamericano y ni qué decir de países de la OCDE, a los cuales aspiramos a integrar, ¿no? Estamos hablando de... Recaudamos la mitad de lo que recauda un país del OCDE y recaudamos 7 puntos menos de lo que recauda el promedio de América Latina. Eso es bastante entonces claro. Pero por otro lado se dice, pero el Estado en el Perú no sabe gastar. ¿Para qué vas a recaudar más si se regresa todos los años tantos miles de millones, ¿no?, al Tesoro Público? Mira lo que pasa con la descentralización, con los gobiernos regionales, ahora mismo que tienes las controversias en torno a la minería. ¿Cómo, digamos, disuadir ese argumento? ¿Cuál es la respuesta ante ese argumento? Tenemos una agenda paralela de mejora en la calidad del gasto. Por ejemplo, este año
vamos a batir el récord de ejecución en la inversión pública, vamos a superar los 35.000 millones de inversión pública en los 3 niveles de gobierno. Entonces eso ya no es tan cierto. Si comparamos los niveles de ejecución, han habido mejoras, tenemos todavía una agenda por la cual avanzar. En términos de eficiencia, hay un estudio del BID que dice que Perú y Chile son los países que tienen las menores ineficiencias del gasto público. Entonces es una verdad, pero digamos a medias, pero también, como te mencionaba, está dentro de la agenda avanzar, pero el tema central es que tenemos una falta de ingresos, estos ingresos adicionales. Es la primera vez que una propuesta plantea en qué se van a gastar esos recursos. Y como lo mencioné, va a educación, salud, conectividad y competitividad del sector agropecuario. Y eso tiene, sin lugar a dudas, un impacto muy positivo en el largo plazo e incluso... O sea, perdón, esos ingresos adicionales ya tienen, digamos, destinatarios en términos de a dónde va a ir esa plata. Ya tienen destinatarios, no es que es una suerte de cheque en blanco, al contrario, ya sabemos en qué se va a gastar. Y eso, invertir en salud, en educación, reduce brechas. Y yo estoy convencido que va a ayudar también a reducir la conflictividad social, sobre todo en la minería, porque una de las razones de estos conflictos sociales es la ausencia del Estado, la falta de infraestructura básica. Entonces hay que ver este planteamiento de reforma tributaria desde una perspectiva de largo plazo, de todo lo que puede generar. Es increíble la cantidad de cosas que podríamos hacer si es que el Congreso nos aprueba esta reforma en los siguientes 5 años. Podríamos cerrar la brecha educativa, podríamos cerrar gran parte de la brecha en salud, elevar la conectividad, que durante la pandemia se hizo evidente que no estábamos interconectados. Y si lo ves con esos objetivos, yo creo que la respuesta es clara, ¿no? Deberíamos recibir el apoyo y yo confío que sea así. ¿Se refirió usted al principio del tema agrario? Con el tema agrario, de competitividad agraria, o sea, ¿toca también eso? Digamos, entra a financiar lo que se llama la segunda reforma agraria con asistencia técnica, etc. El tema de competitividad agraria, fortalecer este sector que da empleo a gran parte de la población, pero sobre todo en el orden que hemos establecido es salud, educación, conectividad y competitividad agraria. Cuénteme rápidamente, en salud sabemos cuáles son las brechas, pero educación, ¿a dónde va a ir a grandes rasgos? Educación es tema de colegios, mantenimiento. Ajá. En la actualidad, por ejemplo, el Perú es uno de los últimos países a reiniciar las clases y una de las razones es porque un gran porcentaje no tiene agua, no tiene desagüe, cosas que son evidentes, pero que durante la pandemia se pero es importante, viceministro, remarcar entonces que esto no va a ir a gasto corriente, que también es una preocupación. Es una preocupación. El objetivo es básicamente cerrar brechas y va a estar orientado principalmente a inversión pública. Y dentro de la propuesta estamos incluyendo también que se envíe un informe anual al Congreso de la República explicándole, miren, este año hemos recibido tanto de recursos adicionales y en esto se ha gastado. Total responsabilidad y y cuentas claras. ¿Cuánto se piensa recaudar? Estamos hablando de tramos, porque había un objetivo a los 5 años, pero hay un objetivo más inmediato que tiene, por ejemplo, que ver con el tema minero y lo que se podía recaudar rápidamente con el cambio de tasas. ¿Cuál es este esquema? Hay algunas medidas que van a tener efecto inmediato. Por ejemplo, las modificaciones en las tasas, eso lo vamos a ver desde el mes de enero. Pero hay otras, como por ejemplo el cambio de régimen tributario, las medidas anti-evasión, elusión, litigiosidad. Esas medidas van a tardar en madurar, pero en general nosotros estimamos que esta reforma podría generar alrededor de 12.000 millones de soles más de recursos, ya cuando todas las medidas estén completamente implementadas. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes. Efectivamente, pues, el Perú no ha hecho una reforma tributaria estructural hace un buen tiempo ya, ¿no? Y hay países como Colombia incluso, que fue foco de gran controversia en un principio, en fin, de violencia, de hecho ciudadana, pero volvieron a presentar una reforma corregida y pasó por el Congreso hace poquito. Así que es una preocupación evidente para todos los países de América Latina, sobre todo después de la pandemia. Hay que emparejar el piso, ¿verdad? Sí, lo han dicho los organismos internacionales, el FMI, el Banco Mundial, la CEPAL. O sea, los países necesitan trabajar en cerrar brechas y esta crisis ha tenido un costo que tiene que financiarse y tenemos que mejorar la capacidad del Estado para atender necesidades que son esenciales en los seres humanos, ¿no? Como salud, como educación.
Sin duda. Viceministro de Economía Alex Contreras Miranda, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y Esta gracias a noche. tu teleaudiencia. Muy amable. Y compartir la información que por supuesto tendrá pues su resolución, ¿no? Como les decía en los últimos días. Vamos a ir a una pausa, pero nos quedamos más o menos en este ámbito porque vamos a conversar con Cristian Sánchez, exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, entre otras. El MEF también ha anunciado, el ministro Franque anunció que espera que el alza del sueldo mínimo se concrete para el próximo año. Volvemos. Bien, concatenado con lo que acabamos de conversar con el viceministro de Economía, que tienen pues esta reforma tributaria que se debatirá en el Congreso y que tiene, por supuesto, opiniones a favor y en contra. Está clarísimo que la presión tributaria en el Perú sí, ¿no? Eso yo creo que está fuera de debate, es de las más bajas de América Latina y está clarísimo que estamos saliendo todavía en medio pues, de una pandemia cuyos efectos económicos son realmente catastróficos, un desplome, ¿no? del empleo formal, por supuesto un incremento de la pobreza. Ayer conversábamos con la representante Huigo a propósito de una investigación también que deja muy en claro cuáles son los impactos entre los trabajadores más vulnerables, los informales. Y hoy el ministro de Economía sostuvo pues que esperaba que efectivamente el próximo año pueda concretarse el incremento del salario mínimo. Estamos hablando de una canasta básica familiar de 1.500 soles, que está bastante por encima, casi el 50% pues prácticamente de lo que es el salario mínimo. Ese es, digamos, el entorno en el cual se dan estas declaraciones que vamos a comentar con el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Cristian Sánchez. ¿Cómo está, Cristian? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. A usted gracias. Entramos en este punto crucial, como decíamos, ¿no? de la discusión de la reforma tributaria, pero claro, como todo el entorno político en el país está polarizado, a veces es difícil encontrar, ¿no? los puntos a los cuales se debería llegar, ¿no? a un consenso urgente, sobre todo en la situación económica y social que encuentra el país ya, esperamos, ¿no? en estos tramos finales de la pandemia. En ese contexto, un incremento del salario mínimo, ¿qué es lo que significaría? Como dicen algunos, como dice de hecho el exministro Waldo Mendoza, ¿sería pues un disuasivo para la inversión y para el empleo formal o es necesario este aumento, este incremento? Bueno, Enrique, en el contexto que se ha dado esta discusión, ¿no? que no es una discusión reciente, siempre han existido, como tú bien reseñas, dos posiciones, ¿no? De quienes señalan que todo incremento de la remuneración mínima siempre va a traer perjuicios para el empleo y quienes matizan una conclusión tan radical y me parece que hasta cierto punto que esconde una falacia, ¿no? Porque no todo incremento de una remuneración mínima va a traer un perjuicio económico. Quienes están en la otra posición matizan este tipo de conclusiones tan tajantes que no admiten o que parecerían estar construidas sin admitir ninguna excepción y atienden a los contextos socioeconómicos en los cuales se inserta un incremento de la remuneración mínima vital, ¿no? Entonces, yo también creo que no parece un buen razonamiento señalar que todo incremento de la remuneración mínima en todo contexto va a ser desfavorable. Ahora, si nosotros nos remontamos a la historia del debate sobre la remuneración mínima en nuestro país, hay un proceso que quedó inconcluso en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, que se puso de acuerdo en los aspectos fundamentales de la fórmula para el reajuste y el incremento de la remuneración mínima, que eran dos, ¿no? El costo de vida y productividad. Y también preveía, al menos así se estableció en el debate, prever
o establecer o tomar en cuenta criterios excepcionales, por ejemplo, profunda recesión económica, ¿no? O desequilibrios entre salarios promedios y remuneración mínima y otros factores coyunturales que de alguna manera evitarían el incremento de la remuneración. Pero manejando los dos criterios que he mencionado, que son objetivos, uno es productividad y el otro es costo de vida, las previsiones económicas que se hicieron no eran negativas para, considerando esta estructura, lograr por fin tener un incremento de la remuneración mínima vital controlado por criterios objetivos y no por situaciones subjetivas o de voluntad política o voluntarismo político, incluso muchas veces, ¿no? Cuando hablamos, ha tocado usted un concepto crucial acá, que es el tema del desequilibrio, ¿no?, entre salarios promedios y remuneración mínima. ¿Cómo estamos ahora mismo de lo que sabemos en ese cruce, en esa intersección? Bueno, hasta donde yo he seguido el debate, no hay un supuesto de esa naturaleza, que es uno de los supuestos previstos en el debate para de alguna manera no generar un incremento de la remuneración, ¿no? Los salarios promedio están bordeando, según planilla electrónica, si mal no recuerdo, los 2.200 soles, ¿no? Salario promedio asalariado formal, ¿no? Régimen privado. Entonces, creo que todavía hay bastante trecho, ¿no? Entre 930 soles y 2.200 de promedio, creo que hay un margen amplio, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta también que siempre que se habla de deuda social, no hay que olvidar que también hay una deuda social en el tema de la remuneración mínima. Durante mucho tiempo los reajustes no se produjeron atendiendo a los factores objetivos. Hay que recordar el ciclo económico, ¿no?, de crecimiento que tuvo el país. Hubieron reajustes de la remuneración mínima, pero no en los montos esperados porque nunca existieron criterios objetivos, ¿no? Todo esto dependía de una voluntad política del Poder Ejecutivo. La idea es de que los criterios objetivos impidan que, de alguna manera, la discrecionalidad política entre a tallar en temas de derechos fundamentales, ¿no? En este caso es un derecho fundamental percibir un mínimo por un trabajo mínimo de horas en el régimen laboral, ¿no? ¿Cuánto aguantaría un incremento? Si estamos hablando de esos 930 soles, que como decía están lejos, ¿no?, de la canasta básica familiar y, como usted dice, bastante lejos del promedio de los sueldos, hay que, por supuesto, reiterar, formales, ¿no?, de planilla electrónica. ¿Cuánto aguantaría, a ojo de buen cubero, ese incremento aplicando estos criterios técnicos que usted remarca? Mira, creo que quien mejor está en la posibilidad de dar una respuesta es un economista del trabajo, ¿no? No me atrevería a decir cuánto sería, pero lo que sostengo es lo siguiente, ¿no? Si hay una fórmula que salvo ciertos matices técnicos de escasa relevancia, está completamente cerrada, que tiene además factores objetivos, que son además factores que se vinculan a costo de vida o inflación, ¿no? Que de alguna manera son criterios económicos de estabilidad o inestabilidad económica, sumado a la productividad, que también es un criterio objetivo medible. Bueno, hay también varias aproximaciones a la productividad, puede ser una productividad por sectores, puede ser una productividad total, en fin. Pero si son criterios objetivos y el debate parte de reconocer que se requieren de criterios objetivos para que esto de alguna manera esté fuera del criterio discrecional político, entonces me parece que hay que seguir los criterios objetivos, ¿no? Y cuando se den las condiciones negativas para no aplicar el incremento, esas condiciones negativas que de alguna manera aluden a supuestos críticos de la economía, pues simplemente no se aplica el incremento. Entonces, no habría que temer, ¿no? Me parece que es racional todo esto, ¿no? Todo está construido racionalmente, creo. Bastante interesante, sí. A ver, a ver, para que el televidente un poco se acerque a la discusión. Cuando hablamos de la canasta básica familiar, cuando hablamos de 1.500 soles, Sí. en nuestros países vecinos, ¿no?, en países equiparables, digamos, los que están en la Alianza del Pacífico, ¿no?, con el Perú, Chile, México, Colombia, que son economías incluso más grandes, pero digamos, ¿no?, a donde más o menos aspiras o te ves, la canasta básica
suele ser un referente de sueldo mínimo, de salario mínimo? Bueno, es uno de los criterios, ¿no? Digamos, uno de los criterios con los cuales puedes medir la capacidad o, digamos, el poder de compra del salario, ¿no? Ujú. Bajo el supuesto de que quien, quien concurre al mercado de trabajo ofreciendo su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración es para comprar bienes y servicios de subsistencia, ¿no? Y eso se expresa en términos estadísticos y económicos a través de los bienes y los servicios a los que accedes para tener un nivel mínimo de satisfacción. Ujú. Ahora, lo que tú has señalado es, claro, depende con quién te compares, porque si te comparas con algunos países donde hay negociación colectiva, entonces los salarios promedio están por encima del mínimo, es evidente, ¿no? Porque, digamos, la negociación colectiva tiene una capacidad de redistribuir la riqueza que se genera en la empresa. Si tú vas a compararte con países donde la negociación colectiva está prácticamente desaparecida, como es el Perú, entonces tu parámetro de comparación es muy disímil, ¿no? Ujú, ujú. En los países donde hay sistemas de negociación colectiva fuertes por rama de actividad, no requieres tanto el salario mínimo porque generalmente pues, la riqueza se distribuye a través de este mecanismo que además es un derecho fundamental, ¿no? Ujú, ujú. Y obviamente estamos hablando de negociación colectiva legítima y legitimada en contextos donde, digamos, las partes negocian de buena fe, Claro. negocian con acceso a información sobre el mercado de trabajo, sobre salarios, y donde el incremento salarial persigue la productividad. No es que hay un desfase entre productividad y salario, que tú bien lo sabes, eso podría generar también hasta contextos inflacionarios. Entonces, creo que ya hay bastante, mira, hasta hay estudios de los últimos Nobel de Economía, estudios con poblaciones que comparan los efectos del salario mínimo, ¿no? Ujú. Entonces creo que ya ese debate me parece que ya está inclinado más a favor de esta visión económica más institucionalista, más próxima también a ver la economía como una herramienta para también promover la vigencia de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo, ¿no? Todas Ahora, las otras usted, visiones. sí, usted, ¿Mm? usted recuerda que una particularidad del Perú es que la negociación colectiva está casi desaparecida. Ujú. Los Sí. críticos de la otra orilla le van a recordar que la informalidad en el Perú también es muy superior a varios de estos países, incluso, ¿no?, que tienen informalidad y que han visto la informalidad incrementarse. Estamos hablando de una informalidad que ronda el 80% probablemente del empleo y que tiene sus complejidades. Pero para usted, ¿qué papel cumple un fenómeno como el de la altísima informalidad en el Perú a la hora de hablar de estos temas y particularmente de un incremento posible del salario mínimo? Bueno, la informalidad siempre va a ser vista y creo que todos coincidimos como una suerte de lastre para el desarrollo, ¿no? Ujú. Nos impide de alguna manera generar una mejor perspectiva de desarrollo futuro, ¿no? Y por varias razones. La primera que tú señalas es que, claro, ¿no? ¿Cómo hablar de vigencia de derechos, entre ellos el derecho a la libertad sindical y dentro de ella la negociación colectiva en un universo de asalariados informales? ¿No? Pero la pregunta es, ¿qué ha hecho el Estado para que esos asalariados informales no sigan permaneciendo en la informalidad, ¿no? Y pasen a la formalización? Y algunos te van a decir ahí, bueno, eh, hay que reducir los famosos derechos laborales que son vistos por ciertas perspectivas económicas como sobrecostos, ¿no? En un país de bajos salarios, además, ¿no? Por Suele ejemplo, ser la ver, respuesta, así es, ajá. claro, suele ser la respuesta común, ¿no? De cierto discurso que, bueno, ha predominado. Pero claro, tú analizas, por ejemplo, que desde el año 2001 en adelante, desde la época del ministro Villarán, se aprobó una ley, se promovió una ley de creación de de un régimen laboral distinto, con menores derechos para los trabajadores de la microempresa, luego se extendió a la pequeña empresa, luego desaparecieron los criterios de número de trabajadores y nos quedamos solo con los criterios de venta para definir micro y pequeña empresa. ¿Y cuántos se han formalizado? ¿No? Al final, el paraíso de la formalización no llegó por la vía de la reducción de los supuestos sobrecostos laborales, ¿no?
Entonces, esa política creo que ha fracasado rotundamente en sus postulados. Una política además que tenía serios cuestionamientos desde el principio de igualdad, ¿no? Ajá. Y se nos termina el tiempo, pero ¿qué expresa el retiro de las normas que había propuesto la presidenta del Congreso? Que creo que iba un poquito en esa línea, ¿no? De bajar esos sobrecostos a los que se refiere, ¿no? Esta típica respuesta a la que usted alude. ¿Qué expresa el retiro de esto? ¿Es en todo caso va en la dirección correcta, según su perspectiva? Yo creo que más que expresar una reflexión sobre la ruta equivocada que se ha seguido, expresa una reacción política frente a un eventual rechazo y a una eventual, de alguna manera, crispación de los ánimos de las organizaciones de trabajadores, ¿no? Que tienen capacidad de movilización por más que estén debilitadas hasta ahora, y se ha medido políticamente el efecto que esto ha podido tener y se retiraron, ¿no? Pero yo creo que muchos y muchas siguen convencidas de que esas son las recetas, a pesar de que la evidencia demuestra que no nos han llevado a ningún paraíso de la formalización, sino que seguimos con altos índices de informalidad, ¿no? Y la respuesta no va por ahí, ¿no? Altísimos, altísimos y preocupantes. Sí, Cristian sí, claro. Sánchez, muchas gracias, exministro de Trabajo y Promoción del Gracias a Empleo, por ti. supuesto, Buenas especialista noches. en esta importantísima materia. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar. Tenemos un programa económico hoy, eso está muy importante y muy interesante. Vamos a regresar con Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias. No se muevan. Cuando hablamos de minería en el país, estamos hablando, pues, por supuesto, de un sector no solamente que tiene un gran aporte precisamente al tema de recaudación, que es lo que hemos discutido a lo largo de este programa, sino que es un sector bastante complejo. Cuando hablamos de proveedores mineros, estamos hablando en muchos casos de empresas que tienen realmente tecnología de punta. Las mineras tercerizan en realidad buena parte de sus labores con proveedores y sin embargo estos en el Perú representan solamente el 3% del PBI, mientras que en Australia o Chile esto llega al 11 o 12%. Estamos hablando de sectores sumamente dinámicos cuya ventaja además, entre otras, es que multiplica el tema, por supuesto, de puestos de trabajo. Siempre se dice que la minería da muchos impuestos, pero no es intensiva, ¿no?, en puestos de trabajo, y esto, por supuesto, ayudaría también a mejorar, a cambiar esa situación. Hoy se instaló la mesa ejecutiva de proveedores precisamente para el sector minero, entre el sector público y el sector privado, y incluye pues a los ministerios del rubro encabezados por el MEF y el Ministerio de Energía y Minas, y a los actores también gremiales privados. Vamos a conversar con Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, precisamente para que nos comente, ¿no?, sobre esta que creo es una buena noticia. ¿Cómo está usted, Antonio? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y muy buenas noches y gracias por la invitación. ¿Es una buena noticia? Es una excelente noticia para el país de que hayamos tenido la creación de esta mesa ejecutiva entre el sector público y privado. En el caso de los privados hemos estado la Sociedad Nacional de Industria, representación indudablemente de la manufactura nacional, pero también hemos estado presentes con la Sociedad Nacional de Minería, ha estado con FIEP, hemos estado con el clúster andino, SAMI, hemos tenido participación de los demás gremios, ADES, Cámara de Comercio, porque lo que estamos hablando es de 10.000 millones de dólares al año 2021. Hemos tenido un crecimiento interesante en el año 2020 para el 2021, aproximadamente un 25% de crecimiento en los proveedores, pero aún estamos abajo, ¿no? Chile tiene 20.000 millones de dólares anuales en proveedores a la minería, y bueno, las cifras de Australia y Canadá son superiores. Lo que estamos planteando, yo creo que es bien importante, porque el país está asumiendo un nuevo modelo de desarrollo, como lo tiene Australia, como lo tiene Canadá, grandes países mineros, ¿no?, que incorporan
las cadenas productivas al desarrollo de la minería, ¿no? Llegó el momento donde el Perú tenga proveedores de clase mundial, que es como lo llama Chile, con el apoyo del Estado, para que la industria suministre equipos, bienes, confecciones, calzado, alimentos, construcción. Se ha dado el caso que a veces han venido maquinarias o plantas, incluso hasta enteras se han instalado en el Perú cuando tenemos mucha capacidad en nuestra industria. Pero bueno, vamos para adelante. Existe muy buena predisposición de la Sociedad Nacional de Minería para trabajar directamente y estamos hablando de generación de clúster en la zona y cadenas productivas en la zona sur, en la zona centro y en la zona norte, ¿no? El Perú tiene un potencial enorme. ¿Cómo, Si las cómo, cómo, 56 cómo, cómo habría que millones ser, perdón, perdón Antonio, cómo habría que ser políticas deliberadas para poder promover estas actividades? ¿Dónde están los huecos? ¿Dónde están los vacíos? Eso es muy importante, ¿no? Como has dicho, políticas deliberadas, o sea, hay que trabajar quirúrgicamente como ha trabajado, digamos, el gobierno de Australia o el mismo Chile, en donde se apoya a las industrias para que puedan desarrollar prototipos, para que puedan producir aquellos bienes que no se fabrican en el país. Al atender las industrias a los mineros, no solamente adquiere capacidad de clase mundial, sino se vuelven exportadores también. Entonces los países exportan maquinaria, atienden a su minería y se vuelve un círculo virtuoso muy importante, se eleva la tecnología, los servicios de software ahora en el Perú, en la zona sur, en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, hay un desarrollo interesante de jóvenes que están trabajando en los servicios de software. Igualmente existe un potencial grande de cadenas productivas en la zona centro, en la sierra, para interactuar justamente entre la industria, entre sectores agrícolas, demás sectores que se pueden sumar a esta estrategia, ¿no? Ya no solamente hablamos de un 10% de participación de la minería, sino que la minería, junto con los proveedores a la minería, somos aproximadamente un 14% del PBI. Este es mucho dinero, ¿no? Pero debemos llegar a, como mencionaste al comienzo, llegar a un 10%, por lo menos, ¿no? Estaríamos hablando de un acumulado de 20, 21% del PBI, un quinto. Sí, pues estamos hablando de 20% del PBI, estamos hablando de transformar al país, o sea, ¿cómo hacemos que la minería, que nos genera recursos muy importantes, tributarios, de exportaciones, también nos genere interacción de cadenas productivas jalando a más sectores, ¿no? Y generando más desarrollo en el país? De eso se trata. Yo pienso que hemos tenido muy buena voluntad de parte del Ministerio de Economía. El ministro ratificó su compromiso, igual el ministro de Energía y Minas, y también está el Ministerio de la Producción y Mincetur, ¿no? La idea es que necesitamos un COFIDE mucho más activo, como existe Corfo en el caso de Chile, que da financiamiento a los industriales, financia a la pequeña y microempresa para que pueda lograr certificaciones, porque ocurre en el Perú que tenemos una minería de primer nivel, ¿no? Acá tenemos a Anglo, Newmont, tenemos Tecnología el de grupo Antamina, tenemos minería de clase mundial, ¿no? Y esta minería requiere pues certificaciones, protocolos. Necesitamos que los pequeños, los medianos también se clasifiquen, se certifiquen y puedan avanzar con este desarrollo de cadenas productivas. Estamos trabajando varios temas de burocratización, hay que lograr, por ejemplo, un pasaporte de ingreso para todos los proveedores a la minería, las diferentes minerías, hay que lograr homologar normas técnicas para que podamos atender a la minería. Necesitamos que exista un incentivo también para que los mineros compren productos peruanos, ¿no? Eso se hace en otros países y estamos presentando algunas propuestas para que exista ese incentivo, ¿no? Por ejemplo, hay maquinarias que en el Perú no se fabrican, ¿no? Entonces los mineros entregan los prototipos, como hacen en Chile. Claro. Y esos prototipos son financiados por el Estado, ¿no? Y permite que la industria pueda generar nueva tecnología. Así, los amigos de Chile se han vuelto exportadores, nos exportan al Perú, exportan a otros países, y yo creo que el Perú tiene muy buena industria. Actualmente tenemos industria que está exportando a terceros mercados. Exportamos casi 400 millones de dólares de exportación, pero sin embargo necesitamos que la minería también nos compre. Ahora, necesitamos también integrar más cadenas regionales. El trabajo territorial también es otro punto que vamos a trabajar en la mesa, ¿no? Eso es lo que le quería tocar, porque a ver, si es que evidentemente, a ver, si incorporamos más sectores y a más gente que va a chambear en torno a la minería formal, evidentemente la minería pues va a ser una actividad más apreciada, seguramente. Esto, si lo
aterrizamos ya a nivel un poco más micro, usted me acaba de hablar del enfoque territorial, uno intuye que seguramente ayudaría también a reducir el tema de conflictividad social. Ahora mismo en Cotabambas puede estar un poquito desencaminado el debate, pero lo que piden ciertas comunidades es ser proveedores, ¿no? Yo sé que es mucho más complejo que eso, pero lo que piden es ser proveedores. ¿Ayudaría esto efectivamente a reducir la conflictividad social en torno a la minería? Por supuesto, ¿no? Porque no solamente hablamos de la generación de cadenas con la gran empresa, sino también hablamos de la mediana y pequeña empresa, ¿no? Y también de las zonas cercanas a la mina, el entorno de la mina. Eso va a permitir que la mina genere mucho mayor desarrollo que el que tiene ahora, no solamente, digamos, restringido posiblemente a las exportaciones y al pago, digamos, de tributos, sino que los demás sectores contribuyen también a la minería que tenga un mayor desarrollo como tal. Es un trabajo grande el que hay que desarrollar para que la minería siga adelante, pero tenemos proyectos mineros que nos pueden servir para dar un salto extraordinario, ¿no? Con los metales verdes que tiene el Perú, la mayoría de ellos van con un crecimiento sostenido. Tenemos que desarrollar más la minería para que los 200.000 empleos lleguen a ser 700.000, más de 1,5 millones de empleos conjuntamente, ¿no? Yo pienso que el mensaje que hemos tenido de trabajo con la sociedad de minería, que esperamos también supere estos primeros inconvenientes que ha habido de aviso de cierre de minas, eso creo que ha sido ya superado. Esperamos que los 400 millones de, digamos, de dólares que se generan en proveedores en la minera Las Bambas se solucionen, porque hay mucha industria, muchos proveedores que se pueden ver paralizados en sus actividades. Igualmente, las demás minas que están haciendo un buen trabajo. Yo pienso que tenemos ejemplos interesantes en Quellaveco, que está próxima a operar. Tenemos Sauder, tenemos Cerro Verde, muy buenos ejemplos, Antamina mismo. Y hemos abierto un poco el escenario para que el Ministerio de Energía y Minas también se sume a esta estrategia, ¿no? Perfecto. Ahí se suman las universidades, se suma a otros agentes para que se desarrolle un modelo, digamos, de nuevo tipo. Hablamos nosotros de industria minera. Ya no hablamos de una minería de enclave, hablamos de una industria más integral al desarrollo del país, ¿no? Eso requiere, como mencionaste, políticas deliberadas. Yo pienso que el Estado acaba de tomar una decisión muy interesante, que es crear esta mesa ejecutiva que va a tener varias propuestas. Nosotros estamos por presentar ya al gobierno varias medidas de corto plazo y mediano plazo que podrían ya ir desarrollando lo que podría ser esta mayor integración de compras públicas. Bien, será muy interesante escuchar el detalle de estas medidas. Para ir terminando el programa y terminar por donde comenzamos, ¿la Sociedad Nacional de Industrias tiene una opinión definida sobre la reforma tributaria? Bueno, nosotros hemos alcanzado, digamos, una comunicación a la Comisión de Economía del Congreso, hemos tenido entrevistas con el ministro Franklin también. Estamos muy claros, el tema de la reforma tributaria a las pymes nos parece interesante porque teníamos 4 regímenes y tenemos que tener un solo régimen como tenemos en la mayoría de países. Hay que universalizar el RUC, ¿no es cierto? Tener un solo RUC. Y a partir de ahí, que todos los sistemas que existen ahora, que son 4, RER, pyme tributario, el RUC nuevo, etcétera, sea un solo RUC, como existe en otros países. Esto va a permitir formalizar y que vaya por etapas, o sea, que sea, digamos, los sectores que todavía no pueden tributar, pero que pueden formalizarse, ingresan al sistema y se les da ventajas. Eso nos parece que es importante que desarrollar, como los incentivos que también se plantean en el pedido de facultades para el sector de la acuicultura y la pesca, y el apoyo al sector forestal, nos parece importante. Posiblemente sea necesario incorporar sectores que generan empleo, como el caso de las confecciones, también siguiendo el mismo esquema que ha tenido la exportación, que ha permitido pues, crecer en exportaciones, empleo, ¿no? Esa parte nos parece interesante. Hay otros puntos en donde el énfasis se ha dado en el tema de la recaudación, y nos parece que todavía la economía está recién en un proceso de recuperación. Vamos a crecer 13% este 2021, me parece extraordinario, pero la caída del 11% mundial que ha tenido el Perú nos ha afectado muchísimo. Entonces, se está reconstruyendo la industria, los empleos, el sector comercio, el sector de restaurantes, etcétera, está en una etapa todavía de recuperación y nos parece que todavía no es el momento de afectar, sobre todo con mayores impuestos. La recaudación va a ser alta,
hay que cuidarla. Y yo pienso que lo más importante es pensar en formalización, cómo ampliar la base tributaria, y nos parece que algunas de las propuestas que ha planteado el MEP son coherentes, van en ese sentido. Otras, indudablemente, se han ido por el lado posiblemente de incrementar impuestos o tasas que nos parece que no son convenientes en un momento en donde la economía en general esté en un momento de recuperación. Esa es un poco la opinión que hemos mantenido y le hemos manifestado al ministro, ¿no? El balance de la Sociedad Nacional de Industrias a propósito de este tema que se va, como decía, a resolver en estos días. Gracias, Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias. Importantes noticias que están, no deberían, mejor dicho, pasar por debajo del radar. Vamos a una pausa, regresamos. Del Ministerio de Cultura para cerrar el programa. El Congreso ha aprobado el proyecto de ley de Ruth Luque que declara el distrito de Oropesa, Cusco, como capital nacional del pan. Reconocimiento que pone en valor más de 300 años de una tradición que es parte importante de la identidad cultural de sus pobladores. El pan de Oropesa, por supuesto, que hemos disfrutado tantas veces y que ojalá podamos seguir disfrutando y retomar los viajes al ombligo del mundo. Gracias por estar con nosotros. Sigan con la información deportiva, sigan con En Pared. Lucho y Joana les traen todas las novedades y nosotros nos reencontramos mañana con más. Buenas noches.